Solía vivir en un apartamento en la planta baja de un gran edificio de 15 pisos. Era uno de los lugares más asequibles en mi área, por eso lo conseguí. La mayoría de las otras unidades tenían balcones, pero al estar en la planta baja, el mío no lo tenía. Tenía dos grandes ventanas que daban al suroeste, así que recibía mucho sol al final del día. Como el edificio no tenía aire acondicionado, hacía bastante calor por las tardes, especialmente en verano. Llevaba viviendo allí aproximadamente un año cuando esto sucedió, y todavía no conocía a la mayoría de mis vecinos, ya que no era un lugar muy amigable. En ese momento, trabajaba en la ciudad y mi viaje era de aproximadamente una hora. Realmente solo estaba en casa unas pocas horas antes de irme a la cama. Sin embargo, había un tipo que me llamó la atención. Vivía en el otro extremo del pasillo, lo cual sabía porque lo había visto entrar y salir antes. Aparte de eso, no tenía idea de quién era. Parecía mayor que yo tenía 24 años y él probablemente alrededor de 50. Era un hombre bajo pero fornido y parecía razonablemente fuerte. Mi apartamento era pequeño y era solo una habitación individual, lo que se llama un estudio. El punto es que no había dormitorio. Había un pequeño pasillo que conducía a la puerta principal con armarios a ambos lados, y estaba el baño, que también tenía una puerta separada. Aparte de eso, mi cama estaba al lado de una de las ventanas, mientras que la cocina estaba en la otra esquina. Había estado siguiendo mi rutina en ese lugar cuando un viernes por la noche llegué tarde a casa. Había salido con un amigo después del trabajo, así que eran alrededor de las 10 de la noche. Tan pronto como entré al pasillo, vi a ese vecino mío parado en el otro extremo mirando hacia mí. Rápidamente abrí la puerta de mi apartamento y entré. No estaba asustado ni incómodo en ese momento, simplemente no quería estar cerca de nadie. No había nada que sugiriera que fuera peligroso en ese momento, así que no me preocupé. Unos 10 minutos después, me lavé los dientes y me estaba preparando para irme a la cama. Justo en ese momento, escuché que giraba el pomo de la puerta de mi casa. Me sobresalté y dejé de hacer lo que estaba haciendo, con cuidado de no hacer ruido. Cuando miré al pasillo por la mirilla, no vi nada. Luego abrí la puerta y miré por el pasillo. Mi vecino se alejaba hacia su apartamento. Mientras asomaba la cabeza, lo vi darse la vuelta y mirar hacia atrás. Volví a meter la cabeza, pero supe que él me vio antes que yo. Eso me asustó bastante, pero después de dormir un poco, pensé que era posible que él simplemente pensara que era su apartamento. Después de todo, yo estaba en el mismo piso y era viernes por la noche, así que mucha gente estaría tomando unas copas. Todas esas excusas tenían sentido para mí en ese momento. Pero esto no es el final. Era una noche calurosa, aproximadamente un mes después, y había abierto ambas ventanas tanto como pude para tratar de mantener el calor bajo. Incluso después de que se puso el sol, mi apartamento estaba muy caliente. El ventilador de techo también estaba a máxima velocidad. El sonido de la calle combinado con el ventilador era bastante fuerte, pero aún era mejor que sudar toda la noche. Me fui a la cama alrededor de las 11 como de costumbre, y aunque el ruido era molesto, pude conciliar el sueño. Sin embargo, me desperté varias veces esa noche. Una vez me despertó una sirena, pero en otra ocasión me desperté y vi a una persona de pie al final de mi cama. Grité algunas palabrotas y luego busqué mi teléfono. El interruptor de la luz estaba al otro lado de la habitación, así que usé la luz de mi teléfono en su lugar. Era el vecino del final del pasillo. Segundos después de que encendí la luz de mi teléfono, se abalanzó sobre mí. Luchamos en el suelo durante unos segundos, y él me estaba ganando. Estaba buscando algo para usar para defenderme. Finalmente, agarré una pequeña barra de 5 libras que guardo debajo de mi cama.
Logré golpearlo del lado izquierdo de la cabeza y dejarlo inconsciente. Se desplomó encima de mí, pero logré escabullirme. Salí corriendo de mi apartamento, ya afuera descalzo y en pijama, llamé a la policía. Cuando llegaron, mi vecino se había ido. Les dije a los policías lo que pasó y dónde estaba su apartamento. Fueron y tocaron la puerta, pero nadie respondió. Todavía no sé a dónde fue, si estaba allí o si había huido a otro lugar. Como no tenían ninguna evidencia sólida aparte de mi palabra, no podían obligarlo a abrir la puerta, incluso si estuviera allí. Al día siguiente, lo informé al edificio. Revisaron la grabación de la cámara de seguridad del vestíbulo, que habría captado el pasillo frente a mi puerta. Me mostraba corriendo por la puerta cuando escapé, pero nunca mostró a mi vecino. Sé que eso se debe a que salió por mi ventana, que estaba abierta. Obviamente, así fue como entró también. Debido a esos detalles, se salió con la suya, y me encontré viviendo al final del pasillo de alguien que básicamente intentó matarme. No hace falta decir que me mudé tan pronto como fue posible y encontré otro lugar. No se sabe qué me habría hecho si me hubiera quedado. Solo espero que nunca haya encontrado otra víctima. A principios de los 80, mi familia se mudó a una casa de 3 unidades. Tenía 2 hijas, una de ellas de solo 2 años en ese momento. Conocí a mis vecinos del piso de arriba, cuya hija tenía la misma edad que la mía, y se hicieron buenas amigas. También tenían 2 niños gemelos. El esposo había estado en la guerra de Vietnam y había pasado por mucho, lo que hoy llaman TEPT, trastorno de estrés postraumático. Tenía un buen trabajo y estaba feliz con sus hijos, pero quería una niña. Cuando su hija nació, tenía horribles malformaciones congénitas. Resultó que era debido al agente naranja utilizado durante la guerra, que afectó los genes del marido y solo ocurre cuando se trata de una niña. Los gemelos eran normales. Debido a que él trajo a esta niña al mundo y porque nadie sabía que esto sucedería hasta años después de la guerra, se culpó a sí mismo y comenzó a beber. Estaba enojado con el mundo y se desquitaba con todos cuando bebía. Una noche, alguien llamó a mi puerta. Era la esposa, que quería quedarse con mi familia hasta que su marido se durmiera, ya que estaba borracho. Después de una buena hora, él bajó golpeando la puerta. Quería saber dónde estaba su esposa. Intentamos decirle que volvería cuando se le pasara la borrachera, que estaba asustada. Tratamos de que lo entendiera para que se fuera y se durmiera. Se fue y pensé que nos creyó, pero podíamos oírlo en el dormitorio. Sin embargo, al cabo de una hora, rompió nuestra puerta y tenía una pistola eléctrica en sus manos. Quería que su esposa subiera de inmediato. Yo estaba entre él y ella, y tenía una pistola apuntando a mi cabeza. Todo lo que recuerdo haber dicho es que estaba preparada para morir. Soy cristiana, por cierto. Sabía que mi marido seguía en el dormitorio y llamó a la policía. Cuando el hombre vio que no llegaba a ninguna parte con su farol, se fue, pero dijo que iba a disparar a los niños en sus camas. La policía apareció y hubo un enfrentamiento durante horas. Mi familia y la vecina salimos por la ventana trasera y nos quedamos con gente de la calle. Finalmente dejó ir a los niños, pero amenazaba con matar a todo el mundo. No sé cómo lo convencieron, pero fue al hospital en busca de ayuda. No sé si es el tipo de historia que buscaban, pero fue horrible cuando me sucedió. Cuando tenía alrededor de 12 años, vivía en un tranquilo suburbio con mi madre y 2 hermanos. Nuestra casa era modesta, de 2 pisos con un patio trasero decente. Estaba cerca de nuestra escuela primaria, por lo que muchos de nuestros vecinos eran otros niños que iban a mi escuela. Eran los finales de los 80,
Así que todos pasábamos el rato juntos en la cuadra casi todos los días. Montábamos en bicicleta, jugábamos al hockey callejero y al escondite. Cuando el sol comenzaba a ponerse, nuestros padres gritaban nuestros nombres desde la puerta principal y teníamos que regresar a casa. Kyle era uno de mis vecinos de al lado y era un año mayor que yo. Compartíamos una valla y ocasionalmente pasábamos el rato, pero no éramos lo que se dice amigos cercanos. Sin embargo, un verano, Kyle y yo comenzamos a pasar más tiempo juntos, tal vez porque vivíamos tan cerca. Pronto, su amigo David empezó a venir más seguido. Era un niño de un barrio diferente y ya lo conocía un poco de la escuela. Siempre que venía, su madre tenía que traerlo en coche o a veces venía en bicicleta. Los tres de nosotros deambulábamos por el vecindario buscando algo que hacer. Nuestro barrio tenía algunos parques buenos y también había algunas rutas de senderismo en el bosque, así que a veces íbamos allí. Un día, Kyle sugirió que exploráramos el bosque al borde de nuestro barrio. No llevé nada conmigo, ni siquiera una botella de agua, porque no planeábamos estar fuera mucho tiempo. De todos modos, estaba a solo 20 minutos a pie de mi casa. David trajo su mochila escolar con él, pero en ese momento no sabía por qué. Estuvimos en el bosque un rato, pero finalmente nos desviamos del camino porque conocía un lugar al que podíamos ir. Había un antiguo fuerte que otros niños habían construido, probablemente hace años. Pensé que sería un buen lugar para pasar el rato. Una vez que llegamos allí, David se alejó y caminó unos metros de nosotros. Al principio pensé que iba a orinar, pero cuando regresó tenía una sonrisa traviesa en la cara. Cuando miré hacia abajo a su mano, pude ver que sostenía una pistola. Kyle se rió nerviosamente y sentí que mi estómago se revolvía. Nunca había visto una pistola real fuera de la televisión y las películas. Se sentía surrealista y aterrador. David comenzó a agitarla descuidadamente. Kyle y yo nos mirábamos el uno al otro y luego a él. Me di cuenta de que ambos estábamos asustados, pero ninguno de los dos estaba seguro de qué hacer. Recuerdo haber pensado en lo rápido que las cosas habían escalado. Realmente sucedió de la nada. Para ser honesto, nunca me gustó David porque me asustaba. Al estar cerca de él, siempre sentía que estaba a punto de golpearme, si eso tiene algún sentido. Era simplemente impredecible y me ponía ansioso. De todos modos, David siguió jugando con la pistola por un rato. Ni Kyle ni yo tuvimos las agallas para detenerlo. Luego, de la nada, se disparó por accidente. Afortunadamente, estaba apuntando hacia abajo en ese momento, pero el sonido casi me reventó los tímpanos. Todo lo que pude oír fue un zumbido durante unos buenos 2 minutos después. Los pájaros se dispersaron de los árboles de arriba. David la dejó caer inmediatamente. Tuvimos suerte de que la bala se enterrara inofensivamente en el suelo. Tan pronto como me recuperé, pude ver a David sosteniendo su mano y estaba encorvado. Por un momento pensé que se había dado, pero luego descubrí que se había lastimado la mano cuando se disparó. Debió haber sido el retroceso del disparo, pero en realidad se rompió la mano por eso. Mientras caminábamos de regreso, la tensión era palpable. Mis oídos todavía zumbaban y podía decir que David estaba luchando contra las lágrimas. No dije una palabra porque pensé que David se enfadaría conmigo si decía algo incorrecto. Cuando nos acercamos a mi zona y la de Kyle, David se volvió hacia mí. Su expresión era seria. «No vas a contarle a nadie sobre esto, ¿verdad?», preguntó. Me sorprendió la pregunta. La idea de contárselo a alguien no se me había pasado por la cabeza. «No, no lo diré», respondí. Kyle asintió también y luego nos fuimos por caminos separados. A partir de ese día, las cosas cambiaron entre Kyle y yo.
Más tarde descubrí que el padre de David lo había pillado por robar el arma. Todavía no estoy seguro de cómo lo supo, pero hay al menos algunas formas en las que puedo pensar. Por un lado, habría podido darse cuenta de que se había disparado. También podría haber notado que faltaba esa tarde, o tal vez alguien escuchó el disparo. Fuera lo que lo delató, David se convenció de que yo lo había delatado. Empezó a decirle a todo el mundo en la escuela que iba a pelear conmigo y estaba difundiendo rumores. Kyle se puso de su lado y todo eso no me sorprendió porque eran mejores amigos. Siempre que David venía a pasar el rato con Kyle, yo siempre estaba asustado. Sabía que no podía enfrentarme a él en una pelea y también estaba loco, así que no quería tener nada que ver con él. Una vez, cuando estaba en mi cama, escuché hablar desde mi patio trasero. Me levanté y miré por la ventana y vi a David y Kyle de pie allí en la oscuridad. Cuando abrí las cortinas, debieron verme porque salieron corriendo en ese momento. Una tarde, cuando volví a casa de la escuela, Kyle y David me acorralaron en la calle sin previo aviso. Kyle me empujó contra la pared y me agarró fuertemente por los hombros. David estaba de pie a su lado. Luego se acercó a mí y me dio unos cuantos puñetazos mientras Kyle me sujetaba. No me molesté en intentar defenderme porque tenía demasiado miedo de empeorar las cosas. Durante un buen tiempo después de eso, estuve constantemente preocupado de que algo más fuera a suceder. Sabía con certeza que esos dos estaban conspirando contra mí porque la gente me había dicho que estaban hablando de ello en la escuela. Sin embargo, a medida que las semanas se convirtieron en meses, el acoso finalmente disminuyó. Creo que uno de los profesores de mi escuela se enteró de lo que estaba pasando e hizo algo. Las razones no me importaban. Me alivió que todo hubiera terminado. El incidente en el bosque y todo lo que siguió todavía me asustaba. Avancé rápido unos años después y estaba en la universidad. Mi madre se había mudado para entonces, no muy lejos, pero ya no vivíamos al lado de la familia de Kyle. No sé qué estaban haciendo David y Kyle en ese momento, pero durante las vacaciones de invierno estaba en una fiesta en casa. Cuando estaba allí, vi a Kyle. Estaba apoyado contra una pared, cerveza en mano, con un aspecto no muy diferente al que tenía en la escuela primaria. Al principio no sabía si debía ignorarlo o acercarme a saludarlo. Sin embargo, pareció fijarse en mí y me saludó con la cabeza. Me acerqué y le dije hola. Luego empezamos a hablar. Hablamos durante un rato, pero evitábamos cuidadosamente los acontecimientos de aquel verano. La conversación fue sorprendentemente fácil, y por un breve momento, vi destellos del niño con el que solía pasar el rato antes de que todo saliera mal. Pero el elefante en la habitación era grande y ninguno de los dos se atrevía a reconocerlo. Después de unos minutos, nos fuimos por caminos separados y nunca lo volví a ver. Si tuviera que adivinar, diría que se sentía culpable por lo que me hizo. Tenía que saber que yo no le había dicho a nadie, pero aún así siguió a David. No me molesté en sacar el tema porque estaba en el pasado. Para entonces ya lo había superado. Pero todavía me pregunto qué pasó con David. Me sorprendería que le fuera muy bien. Solía vivir con mis dos amigos, Andrew y Vince, en una pequeña casa de 3 habitaciones. Éramos amigos desde la secundaria, e incluso viví con Vince durante parte de la universidad. Cuando ocurrió la historia, teníamos 25 años, yo tenía un trabajo de 9 a 5, Andrew se dedicaba a sus propios negocios y Vince era estudiante y conductor de Uber. Nuestro vecindario no era muy amigable, creo que la mayoría de la gente alquilaba como nosotros. Muchas casas estaban divididas, como pensiones, ya sabes, esas casas con 4 o 5 buzones en la entrada. Eso era muy común en nuestra calle. Nuestra casa era normal,
lo cual era raro. Sin embargo, unos vecinos que vivían a unas casas de distancia eran otra cosa. Siempre bromeábamos diciendo que era una casa de drogas. Empezó como una broma, pero con el tiempo se volvió bastante serio. Solo los vi unas pocas veces, pero puedo decir con seguridad que estaban metidos en las drogas. Para ser honesto, yo también tengo un pasado con ese tipo de cosas, así que tengo buen ojo para detectarlo. Aunque llevo más de 3 años limpio. Hubo varios incidentes extraños relacionados con esos vecinos. Una vez, me desperté en medio de la noche y fui al baño. Luego bajé a buscar un vaso de agua. Cuando miré por la ventana, había 3 autos alineados en la calle, todos detenidos en medio de la carretera, como si no se molestaran en estacionarse. Eran las 3 de la mañana. Fui a la ventana del frente para ver mejor y vi a 2 personas de aspecto sospechoso paradas frente a la casa de nuestros vecinos. Volví a mi habitación y miré por la ventana hacia la calle. Esos autos se quedaron allí durante otros 10 minutos y luego se fueron. No sabía qué estaban haciendo, pero era bastante extraño. Al día siguiente, les conté a Andrew y Vince lo que vi. Ellos también habían tenido algunos encuentros similares. Todos sabíamos que algo estaba pasando allí, pero lo ignoramos. Otra noche, me desperté sobresaltado por un grito desgarrador que venía del exterior. Me di la vuelta en la cama y miré por mi ventana, que daba a la calle frente a nuestra casa. Mirando desde detrás de las cortinas, no vi nada más que una calle vacía. Había farolas cerca, así que habría visto si hubiera habido algo allí, pero no había nada a la vista. Sin embargo, sabía que venía de allí afuera, no lo habría escuchado si hubiera estado mucho más lejos. Los gritos se detuvieron tan repentinamente como comenzaron. Luego volví a la cama. Al día siguiente, debatimos si llamar a la policía, pero sin más información, no nos molestamos. Consideré mudarme, pero no ganaba lo suficiente para encontrar algo decente en ese momento. Todavía no pensaba que fuera a haber ningún peligro real, ya que todos se mantenían reservados, por eso nos quedamos. Seguimos con nuestras vidas por un tiempo, y un viernes por la noche nos quedamos jugando videojuegos en nuestra sala de estar. Teníamos a otro amigo con nosotros, así que éramos 4 en total. Nuestra sala de estar estaba justo en la parte delantera de la casa, y ahí es donde solíamos jugar. Había una ventana que daba a la calle, pero las cortinas estaban cerradas la mayor parte del tiempo. Sin embargo, si las abrías, podías ver nuestro porche desde un ángulo. Eran alrededor de las 10 de la noche cuando escuchamos pasos en el porche. Habíamos invitado a otro chico, pero al principio pensamos que no vendría. Pensamos que era él, así que fui a la ventana a mirar. Echando un vistazo por la ventana, vimos a un hombre de pie en nuestro porche. Parecía que tenía una sábana sobre los hombros, de hecho, parecía que eso era todo lo que llevaba puesto. Luego miré hacia abajo y vi que solo tenía un zapato puesto, así que supongo que no era solo la sábana. Se quedó quieto frente a la puerta como si esperara que alguien la abriera, aunque ni siquiera había llamado. Durante más de 1 hora, se quedó allí en nuestro porche, pero casi no se movió en todo ese tiempo. Finalmente llamamos a la policía porque nuestro amigo tenía que irse a casa. Su bicicleta estaba cerrada con llave en el porche y no quería acercarse demasiado al tipo. Justo cuando llegaron los oficiales, el hombre de la sábana se alejó en dirección a la casa de nuestros vecinos. Fueron a hablar con ellos, pero solo les dieron una advertencia. No mucho después de eso, llegué tarde a casa, y mientras caminaba por la acera, vi que había 2 coches de policía frente a esa casa. Me acercaba desde el otro lado y nunca pasé justo por delante, así que nunca pude ver bien, pero al entrar en nuestra casa pensé que finalmente los estaban arrestando por lo que sea que estuvieran haciendo. Eso debió ser lo que pasó,
porque después de eso nunca los volví a ver. Después de 1 o 2 semanas, estábamos bastante seguros de que se habían ido, y un mes después, alguien más se había mudado a la casa. Todavía no estoy seguro de por qué estaban en problemas, pero supongo que se trataba de tráfico de drogas. Eso atrae a todo tipo de personas, y muchos de los incidentes que condujeron a ello eran consistentes con ese tipo de cosas. Lo que todavía me asusta es ese grito que me despertó, porque podría ser una señal de algo realmente terrible. También podría haber sido una persona loca enloqueciendo, pero tal vez nunca lo sepamos. Mis amigos y yo vivimos en esa casa durante otros 3 o 4 años. Ese vecindario era mucho mejor sin esos vecinos. Gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado, apóyanos con tu like, suscríbete si no lo estás y activa la campanita para recibir notificaciones de los próximos vídeos. Gracias.